abrazo a todos, que Dios les bendiga. Estamos en el programa Vivir en Gracia. Yo soy Carlina Delgado y desde aquí pues queremos enviarle un abrazo muy fuerte a nuestra querida hermana Mar, que ya muy pronto se va a reincorporar con nosotros, ¿no? Pues Vivir en Gracia es ese programa que nos lleva por el camino de la conversión, por el camino de la santidad. Bueno, pues hoy tenemos un tema, yo creo que a todos nos invita a la paz, a tener consuelo, a saber que no estamos solos. Y es que vamos a hablar hoy de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Y para eso tenemos aquí un invitado muy, muy especial, familia ya de María Visión, que es Alberto Guzmán. Alberto, bienvenido. Muy buenas, Carlina. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te sientes bien? Sí. Pues muy bien. Bueno, pues no sé qué te parece a ti si antes de comenzar hacemos una oración al Espíritu Santo, ¿te parece? Bueno, pues vamos a hacerla y le invitamos a todos también que la hagan junto con nosotros para ponernos en la presencia de ese Paráclito divino que nos guíe, que nos dé las palabras que estamos necesitando y también que abra nuestro corazón para que podamos entender todo lo que el Señor quiere decirnos a través de su Madre, la Santísima Virgen María. ¿Sí? Pues lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, de tu amor. Inunda nuestros corazones de tu sabiduría, de tu infinita gracia. Llévanos siempre por el camino que Dios quiere. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, abre nuestra inteligencia. Ábrenos a la gracia de Dios. Llévanos siempre por el camino de la santidad, de la conversión y del amor. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bueno, Alberto, querido Alberto, es una alegría para mí de verdad hacer este programa contigo, ¿no? Teníamos mucho tiempo que queríamos hacer algo juntos. Pues hoy precisamente vamos a hablar de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Y quién mejor que tú, no, para hablarnos de eso, ya que tú tienes un programa aquí en Marivisión que se llama María, Madre de la Juventud? Y yo quiero comenzar diciendo, como tú le dices a todos los hermanos que participan, ¿qué es la Virgen para ti? Pues para mí la Virgen lo es todo. Es mi madre, es mi compañera, es mi amiga. Lo es, pues como he dicho antes, prácticamente lo es todo. Yo desde que era niño, desde que nací, pues mis padres nos criaron en la fe, ¿no? La fe no es algo que te inculcan, es algo que te regalan. La fe se regala y eso es un regalo que nos hace Dios y que se va pasando pues de generación en generación. En mi familia pues nuestros abuelos se lo transmitieron a mis padres y nuestros padres pues nos han transmitido ese regalo a nosotros. Y la Virgen en mi casa pues es una más. Siempre para todo lo que acontece en el día a día, para lo bueno, para lo malo, la Virgen como centro de todo, ¿no? La Virgen... Mira, has dicho algo que de verdad yo creo que deberíamos profundizar un poquito más y ha sido muy importante, como has comenzado diciendo. Has comenzado diciendo, la Virgen es todo para mí. ¿Cómo puede una persona crecer en una relación personal con la Santísima Virgen María? ¿Y qué significa que ella pueda hacer todo para nosotros? Pues mira, esa relación se construye prácticamente y fundamentalmente con la confianza. Confiando en ella, siempre. Desde que en todo momento, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo, todo ponerlo en manos de la Virgen y confiar en ella, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi Virgen, ¿no? Pues desde niño lo he puesto todo en sus manos. Lo bueno, lo malo, lo peor, siempre. Y he confiado en ella en el sentido de que tener a la Virgen como centro de la vida no quiere decir que la Virgen vaya a quitarte las cosas que estén para ti, por ejemplo. Era la madre de Cristo también. Y sin embargo Cristo tuvo que morir por nosotros en la cruz, ¿no? Todos tenemos una misión en la vida. Todos teníamos, como decía Santa Ángela de la Cruz, todos tenemos una cruz y el que huya de ella encontrará una más grande, ¿no? Entonces la Virgen no ha venido para quitarnos la cruz. La Virgen ha venido para ser el cirineo. Ella te ayuda a llevarlo.
te ayuda con el peso de la cruz, pero claro, no te la quita, ¿no? Cuando muchas veces te dice la gente, bueno, si tú crees en la Virgen y estás enfermo, por qué no te cura? Pues bueno, pues nosotros somos personas, somos, por así decirlo, somos como máquinas, y las máquinas muchas veces pues se estropean. Pues la Virgen te acompaña, te da consuelo, te da apoyo. Pero claro, la enfermedad es que pertenece a la naturaleza, una No, y no cosa, solamente la enfermedad, sino sino también cualquier otro tipo de cualquier tipo de prueba, problemas cualquier son otro cosas tipo de contratiempo. que se nos vienen porque somos personas y forma parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces ella no está para estar constantemente metiéndote en una burbuja, ¿no? Porque entonces no podríamos gozar de la libertad que la Virgen nos da desde un principio, ¿no? Pero sí está para acompañarte. Te acompaña en lo bueno y te acompaña en lo malo. Está a tu lado, no es como tu madre, ¿no? Cuando tienes que hacer un camino, tu madre no puede hacer camino por ti, pero sí está contigo, sí te ve, sí te ayuda, sí te apoya, sí cree en ti, ¿no? Porque la Virgen cree en todo y en cada uno de nosotros. Cuando nos enfrentamos a cosas complicadas o cosas que muchas veces pues, la gente no está contigo o piensas que no eres capaz de llegar, la Virgen sí, sí confía en ti. Tú en algún momento de tu vida, tú eres muy joven, pero quizás en algún momento has pasado por alguna dificultad, algún contratiempo, que tú puedas decir, doy fe de que la Virgen ha estado conmigo porque he vivido esto, he sentido esto, aquello. Sí, bastantes veces. Yo he tenido, por así decirlo, problemas acorde con mi edad, ¿no? Yo tengo 25 años, entonces, pues, no he tenido, por ejemplo, problemas de vivienda, ¿no? Por así decirlo, de hipoteca, no soy tan grande, ¿no? Pero sí problemillas, ¿no? De acorde con mi edad. Y yo siempre lo he puesto en la mano de la Virgen y yo sí, Sí, sí considero que me ha ayudado. mira, has dicho algo tan importante porque has dicho, la Virgen está ahí para acompañarnos, ¿no? La Virgen está ahí para apoyarnos, la Virgen está para darnos consuelo. A veces pensamos, como ella es la intercesora, que la tenemos como obviamente la Madre de Dios, ¿no? Y decimos, no, el Señor no le niega nada a ella. Es verdad que muchas veces ponemos las dificultades, los contratiempos, lo ponemos en sus manos, pero, pero puede pasar, de hecho pasa, que no necesariamente, como tú has explicado, no necesariamente el problema, la enfermedad, la dificultad, el contratiempo se vaya a quitar, sino que ella está ahí como un cirineo, ¿verdad?, para acompañarnos. Pero sobre todo, yo pienso, a ver, y ya tú me dices si piensas igual o cómo lo ves. Yo pienso también que la Virgen está para enseñarnos como madre, enseñarnos cómo nosotros tenemos que vivir todo acorde a lo que Dios quiere en nuestra vida. Efectivamente, la Virgen es ejemplo también, ¿no? Y sobre todo también es protección. La Virgen nos protege. Muchas veces las cosas que le pedimos, pues no sabemos la acción que con el tiempo puede desembocar y que a la larga nos puede causar daño. Muchas veces yo pienso que la Virgen hay cosas que no nos lo da, porque aunque pensemos que a priori es una cosa buena, con el tiempo pues yo creo que nos puede perjudicar más del bien que nos ha hecho. Entonces la Virgen pues como buena madre, ¿no? Se adelanta, ¿no? Y entonces pues media para que eso no ocurra, pero por eso, porque nos quiere tanto que dice, yo no voy a darte una cosa que al principio va a ser buena y luego te va a hacer más daño Como una madre. como una Como una madre. Pues, madre. ¿cuántas veces le pedimos a la madre que no, pues cuando somos niños, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chico las tijeras, las famosas tijeras, que todos los niños hemos tenido tijeras en las manos y la madre te veía con las tijeras y, vamos, entraba en Te la pánico. quitaba. Ahora bien, Alberto, pensando yo, para nuestros hermanos que nos están viendo, una persona, imagínate que viene alguien y se te acerca y te dice, pues yo quiero aprender a relacionarme con la Virgen María. Porque eso le pasa a muchos católicos que tienen una relación con el Señor y es más fácil tener esa relación personal con Jesús, ¿verdad? Y porque yo le pido al Señor, pero con la Virgen a veces resulta que no, rezan el rosario y ya está. ¿Cómo podríamos hacer si alguien viene y te dice, pues mira, yo quiero profundizar en mi relación con la Virgen porque es verdad que yo estoy más del Señor? ¿Cómo pueden hacer? Está el rosario, pero ¿qué más? El rosario es un arma muy poderosa que evidentemente nos acerca muchísimo a la Virgen. Pero bueno, también para la gente así que de primera no han tenido ese vínculo con ella, pues también nos ayuda mucho las imágenes. Las imágenes son representaciones que representan a la Virgen, que es solo una. ¿Cuál es la tuya?
La mía es la Virgen de la Sierra, pero que al fin y al cabo representan a la Virgen María, la que está en el Sí. cielo. Entonces, nosotros las personas somos así. Necesitamos ese afecto, necesitamos la fotografía, abrazar a las personas. Bueno, pues en este caso, la fotografía se hace a través de la escultura. Las imágenes son las fotografías que de una forma u otra nos recuerdan a la Virgen María, la que está en el cielo, ¿no? Pues entonces muchas veces ir a ponernos delante de esa imagen, que es un medio para llegar a ella y rezar, meditar, o simplemente pasa como cuando vamos al Señor y mucha gente dice, ¿qué decimos? No hay que decir nada. Te sientas en el sagrario, te pones delante de él, te pones en su presencia, te abandonas en su presencia y te quedas callado. De hecho, yo pienso que muchas veces hasta es mejor. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, de problemas, o nos sentimos tristes, a veces nos cuesta orar, a veces nos cuesta encontrar las palabras, ¿no? De qué le decimos a la Virgen, ¿no? ¿Qué decimos? Y es como tú dices, no es necesario ni siquiera decir nada, o simplemente hablarle como le hablarías a una madre, a un amigo, a un hermano. Estoy viviendo esta situación, me cuesta vivirlo, dame la gracia, ayúdame a enfrentarme a esto, a vivir esto en paz, ¿no? Y obviamente, como se llama el programa, no vivir en gracia. La gracia de Dios llega al corazón que se abre. Mucho más cuando nos abrimos a nuestra madre, que está ahí, ¿no? Que Jesús nos la dejó en la cruz como madre para cada uno de nosotros. Entonces, tu advocación, ya sabemos que la Virgen es una sola, ¿verdad? Pero tu advocación es la Virgen de la Sierra, ¿no? Sí. Ella se llama, es la Virgen de la Sierra, ¿no? Bueno, es María, ¿no? Todas las vírgenes son María, evidentemente, pero a ella se le da el nombre de la Sierra porque la Virgen apareció en lo alto de una montaña. No la conocía, ¿no? Ella apareció en una montaña y luego, pues, una zona que está un poquito más para abajo de donde aparece la Virgen, que se llama la Viñuela, pues había un manantial de agua. Entonces se bajaban, le querían construir un templo a la Virgen, pero aprovechando ese manantial que estaba un poquito más bajito, empezaban a construirlo ahí. Y milagrosamente todo el equipamiento de la obra aparecía al día siguiente donde había aparecido la Virgen, ¿no? Así hasta 3 veces. Entonces se entendió que la Virgen quería su casa donde ella había aparecido. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto tiempo más o menos? Hace ya más de 700 años. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Y más en tu tierra, ¿no? En Andalucía, ¿no? Andalucía Sí, es una tierra mariana. muy mariana. De hecho, Sevilla fue una de las primeras ciudades que se lanzó a la calle para defender el dogma mariano de la Inmaculada Concepción. Entonces, Andalucía es una tierra mariana, ¿no? Andalucía es una tierra muy mariana. Bueno, España en sí es una tierra muy mariana, se venera muchísimo a la Virgen María y de hecho tenemos unas vocaciones muy férreas, muy importantes. Tenemos a la Virgen del Pilar en Zaragoza, Sí. tenemos a la Mare de Déu, la Virgen de los Desamparados en Valencia, La Virgen de Covadonga. la Virgen de Covadonga. Son muchísimos los santuarios que tenemos en toda la geografía española, pero Andalucía es un epicentro muy fuerte. Aquí la Virgen es nuestro día a día. Aquí tenemos muchísimos santuarios marianos y diversas fiestas en torno a la Virgen María. Por ejemplo, tenemos una aparición aquí en Andalucía que es la Virgen del Espino o la Virgen del Pincho de Chauchina. Esa fue una virgen que en 1906 se apareció en cuerpo y alma a una vecina de la localidad que se llamaba Rosario Granado, que era una mujer que estaba como apartada de la sociedad porque tenía una serie de heridas que no digamos que eran un poco pestilentes. Entonces la gente como que la repudiaba un poco y la mujer sufría mucho. Y se le apareció una mujer vestida de negro que según cuenta olía a rosa y se ofreció a curarla. Entonces trazaron un camino desde lo que era el centro de la localidad hasta el cementerio y allí en el cementerio la curó. Entonces la gente cuando vio a esa mujer que volvía al pueblo andando cuando la mujer iba coja, que le costaba muchísimo moverse y la vieron repuesta, pues entonces ella empezó a contar que una señora vestida de negro la había curado. Y luego más tarde en una imagen, esa vecina reconoce a la Santísima Virgen, dice, esta era la señora que a mí vino a curarme. Y desde entonces todos los años, el 9 de abril, esta localidad granadina festeja la aparición de la Virgen del Espino y la sacan en procesión y la Virgen a día de hoy sigue trazando ese recorrido que hizo con Rosario Granado. La Virgen sale de su convento porque la Virgen pidió
que se le hiciera un convento para rendirle culto al Santísimo Sacramento. Y hacen entonces, salen y hacen el mismo recorrido que hizo ella. Hace el mismo recorrido de la Virgen hasta el cementerio, donde hay un monumento que refleja el lugar donde se hizo el milagro, y allí pues se le hace una oración, pero siempre trazan ese camino por la misma carrera que da Qué al bonito. cementerio. ¿Una fecha especial? El 9 de abril, el día que la Virgen desapareció. Mira Y luego qué a la bien. vuelta pues siempre va a la parroquia, donde está expuesto el Santísimo, y ella siempre pues mediante María llegamos a Cristo, le hace la reverencia al Santísimo Sacramento. Va siempre a saludarlo. Qué bonito, qué bonito. Es que Andalucía tiene muchas vocaciones, ¿no? En esta tierra. En Andalucía sí tenemos las vocaciones de las órdenes, ¿no? Los dominicos venían a la Virgen Sí. del Rosario, los carmelitas a la Virgen del Carmen. Y luego pues tenemos a las vocaciones que son aparecidas, que vienen por raíz de una aparición. Por ejemplo, tenemos un caso también aquí cerca, muy conocido, que es la Virgen de Setefilla. Ah, sí, De Lora sí, del he estado Río. en el santuario, sí, sí. Pues el nombre original de ella es la Virgen de la Encarnación de Setefilla. Porque la gente dice Setefilla viene de las 7 villas. Porque alrededor de la ermita había 7 villas, entonces era la Virgen que estaba entre las 7 villas. 7 villas pues se va abreviando y al final Y termina en se quedó en Setefilla. Setefilla. En Setefilla. Mira qué bien, mira qué bien. Pues te voy a hacer otra pregunta, Alberto, y esta pregunta la quiero también hacer para los hermanos que nos están viendo, que de la vida de la Virgen, ¿qué momento te llama más la atención? Y para los hermanos que nos están viendo también que hagan este ejercicio, ¿no? Que mediten en la palabra de Dios, ¿verdad? La vida de la Virgen o los misterios del Rosario, ¿no? Que también pues señalan la vida de la Virgen y de nuestro Señor, ¿no? ¿Qué parte de la vida de la Virgen te llama a ti más la atención? Para mí, la Pasión de Cristo. ¿Qué momento? Pues mira, prácticamente todo el camino Del Calvario. Sí, porque ahí vemos a la Virgen como una persona entregada, una persona confiante. Yo tengo el mío, después te lo digo. O sea, tú imagínate, ponte que a ti te van a matar a tu hijo Sí. y que es todo el pueblo en contra de tu hijo y tú no puedes hacer nada. Sí, porque sí. el Señor te ha prometido que al tercer día va a resucitar entre los muertos. O sea, ¿cómo era la confianza de la Virgen? Esa templanza de ir detrás de Él, de ir meditando, iría rezando también y no tener ningún acto, porque claro, nosotros no lo hacen y nos liamos a palos allí hasta que quede el último. Claro. Y sin embargo la Virgen, esa templanza y sobre todo la confianza, ¿no? Dios le dijo, confía en mí, que al tercer día resucita, y ella, aunque tuvo que pasarlo mal, porque al fin y al cabo era su hijo, claro. Y eso para una madre puede un sufrimiento, pero ante todo, esa confianza, esa serenidad, eso es, yo creo que son una palabra muy importante. Es una gracia que solamente viene de Dios. Solamente viene de Dios. La gracia de poder ella llevar adelante ese camino del Calvario, el recorrido que hace y toda la vida, desde el primer momento. Pues mira, te voy a decir mi momento. Mi momento es cuando el ángel se le presenta. ¿Por qué? Porque fue desde ese instante una confianza totalmente plena y ciega por completo en Dios. Porque por la época en que se le presenta ese ángel a la Virgen María, ya sabemos que una mujer quedarse embarazada y por obra del Espíritu Santo, sin casarse, ella sabía las consecuencias que iba a tener. Y el ángel se le presenta y ella dice ese sí, sin saber lo que iba a pasar más adelante. O sea, dice ese fiat sin saber lo que iba a ocurrir. A mí me enseña muchísimo eso para aplicarlo a mi vida. Por eso yo decía al principio que la Virgen nos enseña a nosotros cómo nosotros debemos vivir también los momentos de prueba y los momentos de contratiempo y los momentos de dificultad. Y nos enseña con su vida. Ojalá que nos hablara, que se nos presentara y nos dijera cómo ella quiere que seamos, ¿no? Cómo quiere que nos comportemos. Pero con su misma vida ella nos habla, porque con ese ejemplo te enseña a que no necesariamente tienes que ver todo el camino, todo el problema resuelto o todo ya por delante, sino que simplemente dar ese primer paso en fe y ya todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. A mí, de toda la vida de la Virgen, que toda la vida de la Virgen es impresionante y te enseña desde ese momento
hasta el momento en que ella consagra su virginidad al Señor y le dicen que se tiene que casar también, porque no estaba en sus planes, ¿no? Ella se había consagrado al Señor y cómo toda su vida fue de abandono. Pero a mí mi momento es ese, cuando se le presenta el ángel, por supuesto, y el Calvario ni hablar, ¿no? Hombre, eso es la mayor entrega de amor que tuvo Cristo por nosotros. Y también la Virgen, ¿no? Ahí también cuando juega un papel fundamental, cuando Cristo muere en la cruz y dice a San Juan Evangelista: hijo, ahí tiene a tu madre, madre, ahí tiene a tu hijo. Y en ese momento el Señor nos la entrega a toda la humanidad como madre. Como madre. Como madre. Bueno, nos quedan 5 minutos para terminar, Alberto. Yo quiero que tú, en pocas palabras, les hables a nuestros hermanos que nos ven cómo profundizar en esa relación con la Virgen y, bueno, tienes que hablarlo rápido que queda poco tiempo, y unas palabras hacia ella, que te dirijas a ella. Pues para profundizar en la relación con la Virgen simplemente hay que hacerlo con fe, desde el corazón, y confiar en ella. O sea, ponerlo todo en sus manos, pero de verdad, no de boquilla, no decir te presento este problema, sino con el corazón, con todos los sentimientos y decir me pasa esto y yo confío en ti, y abandonarse plenamente en ella. ¿Y qué le dices a ella? Que nos siga cuidando como ha hecho hasta ahora. Exactamente, pues yo quiero decirle también a nuestra Santísima Madre, la Reina del Cielo, que nos enseñe a vivir aquí en la tierra como ella vivió, que nos llene de su amor, sobre todo de su amor, que nos enseñe a amar a su Hijo como ella realmente quiere que le amemos, que nos ilumine, que nos dé la gracia de poder acercarnos a ella todos los días de nuestra vida, que todos los misterios de su vida lo podamos vivir en nuestra vida, lo reflejemos en cada momento, en cada instante. Alberto tiene un programa precioso que se llama María, Madre de la Juventud. Este programa es de testimonios de personas que con su relación con la Virgen María han encontrado la confianza, el apoyo y el amor que necesitan hacia los demás y hacia la situación que están viviendo. Así que, Alberto, ha sido un placer enorme, de verdad, tenerte aquí conmigo y haberte escuchado decir cosas tan bonitas de la Virgen. Igualmente. Que se repita, ¿no? Así que un abrazo a todos en el Fiat Divino de Dios, a nuestra querida hermana Mar Papalardo, que la estamos esperando, que oramos por ella, por su esposo y por toda la familia de María Visión. Que Dios les bendiga.